Súper. Bueno, amado Padre, aquí estamos en esta cita semanal donde queremos conocerte, aprender de ti, que la palabra sea esa lámpara que ilumine nuestros días. Señor, gracias por este grupo, gracias por cada persona que se conecta y los que no se han conectado y que no se puedan conectar también. Sé tú presente en sus vidas, Dios. Gracias por el día, gracias porque seguimos en la tierra de los vivientes, gracias porque tú nos das la oportunidad de estar acá y que podamos entender que nuestra labor aquí es darte a conocer, Señor, que seamos de ese talante, de ese esfuerzo de darte a conocer, Señor, a los que aún no te conocen. Y aquí estamos sentados a tus pies como lindas Marías y queremos que nos nutras, nos bendigas, nos enseñes, nos liberes, nos limpies, que todo vestigio de religiosidad que aún tenemos, Señor, quítalo para que podamos tener una relación pura, verdadera contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Francis, una pregunta. ¿Quién ha sido el pensador, la persona, el sabio que para ti ha sido como que me encantaría conocerlo y sentarme a hablar con él? Muerto, vivo o muerto, preferiblemente muerto, porque sí, últimamente no hay muchos sabios, pero bueno. Bueno, si contexto espiritual, diría un Jesús, pero claro, ya Jesús lo conozco, ya es mi maestro. ¿Sabes? Me gustaría conocer a Simón Bolívar. El año pasado vi muchas series o producciones de televisión colombianas donde, wow, hicieron un trabajo espectacular de ese recorrido de él, ¿no? Tuvo muchos admiradores y más gente que lo odiaba, pero me gustaría sentarme y preguntarle algo, que si en su vida o en eso que él vivió, que hizo, si él tuvo algún pensamiento con Dios, si él llegó a conocer, o sea, si él en sus luchas en algún momento dijo, Dios mío, ayúdame a ganar esta batalla. Me gustaría preguntarle. Okay. Listo, vale. Susana, ¿y tú? ¿Quién es así el personaje que te gustaría conocer? Lo que pasa es que tengo como dependiendo. Por ejemplo, si es de cine, tengo como unos cuantos que están. No. El que tú dices, mira, puedes sentarte con un muerto Ok. y hablar con él y preguntarle todo lo que quieras. Bueno, la verdad es que me encantaría hablar con Jesús. Ok, pero saquemos a Jesús del paquete, ¿vale? Ok. Sí, bueno, cuando te digas, todo con Jesús, pero cuando estamos ahí con unos whisky, una cosa, no, sí, al otro. A ver, la verdad es que no me lo he pensado mucho. Con John Lennon. Con John Lennon, vale, listo. ¿Por qué? Porque el tipo me parecía genial. Genial. ¿Qué era lo que más te encantaba de él? Bueno, como veía, no sé, la vida, o por lo menos como parecía que veía la vida, y su música, obviamente, y cómo escribía, y sí, me fascinaba. Listo. Lo que parecía su visión de vida. ¿Y tú, Geisel, a quién te encantaría conocer? Siempre me ha causado curiosidad la Lady Diana. Sí. ¿Pero por qué? ¿Pero por puro, no, más que por chisme? O sea, ¿a quién te gustaría sentarte? Claro, no solo por chisme, bueno, porque de Gossip he leído poco de ella, o bueno, poco tanto, pero no, porque siempre me la he admirado cuando he visto toda dulce, toda entregada y cómo terminó su vida me dio mucho pesar, porque ella era una persona, al menos lo que se sabe de ella, ¿no? Una persona simple, humilde y llegando a un punto tan alto de vivir
con gente con tanta presión, con tanto prestigio y sus hijos, cómo fue a finalizar su vida. Me causa muchas ganas de querer saber más de ella, de poder encontrarme con ella, una cosa así. Ok, vale. ¿Y tú, Vero? A mí me gustaría conocer a Albert Einstein. Me parece un tipo duro en muchos aspectos, entonces, wow, como saber qué pensaba de todo, cómo funcionaba su mente en el diario vivir. Ok, válido, vale. ¿Quién me falta? Verónica. Acabo de hablar. Fui Pero, yo. pero Verónica, no, Mónica. Bueno, No, pero, no puede hablar Mónica. ups. ¿Y tú, Carolina? ¿A quién te gustaría levantar de los muertos? A mí me gustaría conocer a Stephen Hawking porque pues él investigó tantas cosas acerca del universo, nombró a Dios tantas veces y finalmente no creyó en él. O sea, yo digo, "Jue madre, ¿cómo es posible que con todo lo que descubrió, con todo lo que investigó y finalmente, o sea, como que no le dio para poder acercarse a Dios y decir, ok, voy a creer en él? Entonces, sí me gustaría tener una conversación muy seria con él. Ok, pero tú para enseñarle a él o para aprender de él. Ambas. Ah, ok. ¿Y a ti, Pili, a quién te gustaría de los muertos conocer y aprender del tipo que tú dijeras, pues, la forma de pensar, como dijo Susana, o sea, la visión de John Lennon, la visión de vida? ¿A ti a quién te gustaría conocer? No, no se me ocurre a nadie. ¿Nadie? No, no se ¿Ninguna me ocurre a abuelita nadie. sabio por ahí? Estaba pensando y pensando, pero no, no se me ocurre. No. Ya, ¿quién es Vanessa Herrera? Ella es una amiga mía. Ok, Vane, bienvenida. La misma pregunta. Vanessa, Buenos días, hola. buenas. Vane, la pregunta es la misma. ¿A quién te gustaría conocer? Una persona del pasado que sea, que tú lo consideres un sabio y te encantaría conocer. Tienes apagado el micrófono. Vanessa, buenas. Bueno, Vane como que no quiere hablar. Ok, yo les confieso, me encantaría conocer a Nietzsche. Me encantaría sentarme con él y escucharlo hablar. Yo sé, la cristiana nietzscheana, la loca, ¿no? Pero Me lo sí me... imaginé, ¿Ah? me lo ¿Qué dices? imaginé perfectamente. Me encanta el tipo, ¿qué hago? Con su bigote agresivo, no mentira, pero sí, 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 o sea, me parece un tipo genial. Me parece que tiene una forma de pensar, wow, impresionante. Entonces, pensando en estas cosas que hemos hablado, metámonos a la escritura. Marcos capítulo 9, versículos 2 al 13. Y yo le voy a pedir el favor a Gisela, que tiene rato Que no habla, que no se conecta, que no exacto. se conecta. Aprovechemos a esta mujer. Ok. Que saquémosle jugo hoy. La Sí, hacemos. transfiguración. Dale, ¿qué dice? 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos
enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Creo que Gisela tuvo problemas técnicos. Un momento, sí. Ok. ¿Puedes seguir, Su? Susana. Ok, perdón, sí. Sí, aquí puedo seguir si quieren. ¿Sigo yo o sigue Gisela? Sí, sigo yo, perdone. Vale. Ah, ok. Pensé que te habían llamado. Ok, iba en el 7. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que le quisieron, como está escrito de él. Amén. Entonces, tenemos una situación. Vanessa y Gisela no nos acompañaron la semana pasada, Francis tampoco, pero Francis sí se puso el día. Entonces yo le voy a pedir a Carolina, porfa, ¿tú las puedes poner en contexto? Bueno, hablamos acerca de que Jesús estaba anunciando su muerte. Él está con los discípulos y empieza a decirles que es necesario que él padezca mucho por mano de los principales sacerdotes y que debía morir y resucitar a los 3 días. Entonces Pedro se le acerca a Jesús y le dice, no, Señor, ¿cómo se te ocurre decir esas cosas? Que ojalá eso no te vaya a pasar nunca, que no sé qué. Entonces Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. Entonces veíamos que eso había sido bastante fuerte, que había sido como un regaño bastante fuerte. Y Susana nos aportaba algo que me pareció de verdad muy bonito, que eso lo podíamos asemejar como una tentación de Jesús, ¿sí? Que él hubiera podido decir, sí, pues yo tengo que morir, pero tampoco de esa manera, o bueno, no sé, tomar otro camino. Sin embargo, Jesús de una las coge y dice, no, quítate de mí delante de mí, Satanás, porque pues quieres hacerlo tropezar. Entonces, eso me pareció súper bonito. Entonces también veíamos que debíamos, después de eso que Jesús le dice a Pedro, él empieza a decir que debemos negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Y pues veíamos lo difícil que muchas veces es negarnos a nosotros mismos por seguir a Jesús. Y ya creo que como eso básicamente es, no sé si alguna me quiera apoyar con algo que haga falta. ¿Alguien quiere apoyar a Caro? ¿Alguien quiere aportar algo más? Que decíamos en la aplicación que nosotros también podíamos ser usados por Satanás para como obstaculizar la obra de Dios. Que eso me pareció a mí muy impactante. O sea, lo aporto porque me pareció súper impactante. Sí, tenaz, ¿verdad? ¿Y por qué, Pili, y por qué se desata esta conversación? ¿Qué fue lo que pasó antes de eso? Antes de que Jesús anunciara su muerte, Pedro le dijo a él que,
Jesús les pregunta a los discípulos que quién dice la gente que es él. Entonces Pedro dice, bueno, le dicen que unos piensan que él es Elías, otros que es Juan el Bautista, y Pedro dice que él es el Hijo de Dios. Se hace la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios. Eso fue lo que vimos antes de que anunciara la muerte. Ok, ¿alguien quiere aportar algo más en ese punto? ¿Nadie? O sea, todo esto se desata porque Jesús les pregunta, como dice Pili, ¿quién creen ustedes que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y vimos todo lo que implicaba el reconocer que Jesús es el Cristo, no solamente el Salvador, sino también el Rey eterno. Entonces, todo esto viene, ya ellos han reconocido que Jesús es el Cristo. Y vámonos ahora al capítulo 9, versículo 2. ¿Qué pasó aquí, Vero? Capítulo 9, versículo 2. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a 3 de sus discípulos, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Ok. ¿Algo te llama la atención de este versículo? Sí, primero porque solo escogí a los 3, a Jacobo, a Pedro y a Juan, y segundo, pues no me imagino cómo habrá podido ser eso de la transfiguración, debió ser impresionante. Y bueno, solo está hablando en ese versículo de esto, entonces dejo para más adelante el resto, pero sí me parece primero que los haya escogido solo a ellos 3 y el tema de la transfiguración pues era necesaria en ese momento, pero debió ser impresionante. Ok. Si ¿Alguien? quiere hablar. ¿Quién? No, quería era preguntar ese verbo transfigurar. ¿Cómo se conjuga? ¿Cómo se conjuga? Yo me transfiguro, tú te transfiguras, todos nos transfiguramos. Bueno, uno se transfigura antes de maquillarse. Es todo hermoso, o sea, póngaselo. Pero, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso en el realmo espiritual? Me gustaría primero, esa sería una pregunta mía abordando el texto, ¿qué es transfigurar? Ok, listo. Entonces, ¿alguien quiere aportar algo más a este versículo? Las preguntas de Vero, ¿por qué solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan? Y ¿por qué? ¿Y qué es transfigurar? ¿Alguien tiene alguna idea? Creo que es como cambiar de figura, cambiar el aspecto de algo. Es Ok, transfigurar. gracias, Caro. Y además en el versículo 3 dice cómo fue esa transfiguración. ¿Y alguien sabe o tiene idea o tiene algo que aportar en cuanto a por qué el trío de 3? Ese trío de 3 pasantes, Pedro, Jacobo, Juan, ¿por qué se los llevó a ellos 3? ¿Fue solamente esta vez? No, varias veces se cogía su parchecito de 3. Yo no sé, es como los más cercanos, los que siempre arrancaban con él, como que vamos, vamos, o sea, como que arrancaban para todo, no sé. Sí, fíjense que en Marcos 5, versículo versículo 36, de 35 al 37. ¿Quién nos puede hacer los honores? Gisela, vamos a ponerla a leer hoy. 5, 35 al 37. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y aquí fue cuando resucitó a la niña.
Entonces, como dice Caro, siempre andaba con ese parchecito. Y fíjense que él dice, no permitió que nadie más le siguiera, ni siquiera los otros 9. Entonces, sí, algo chévere pasaba allí. Pero lo que sabemos es que Jesús se llevó a estos 3 ¿a dónde? ¿A dónde los llevó? Susana, dale, Gisela. Perdón. Dale. Se los llevó. A ver, dile. Bueno, la que sea. Estaba fácil la pregunta. Dale, Gisela. A Monte Alto. Listo. ¿Hay algo que te suene a Monte Alto? ¿Hay algo que te llame la atención del hecho en Monte Alto? Siempre se va como a Monte de los Olivos, siempre se va a Monte. ¿A Sí, qué se va a Monte Jesús? ¿Cómo? ¿A qué se va Jesús cuando se va a un monte? ¿A qué se va? Casi siempre se va a orar, a estar solo, sí, A o sea, orar, ¿verdad? ¿Y sí. qué es orar, Susana? Bueno, en el caso de Jesús es hablar con Dios. ¿Y en el caso nuestro? Bueno, también, pero Ok. Entonces, sí, si Jesús se va a un monte alto y se lleva el parche, debe ser que se va a orar. No es que vamos a jugar. Si fuera Carolina, uno diría va a jugar uno. Pero siendo Jesús, se va a orar. Entonces, listo, se lleva a ellos 3, él está orando y se transfigura. ¿Qué dice el versículo 3? No sé si Vanessa quiere leer. Se salió. ¿Se salió? Se salió porque Ese tica. Bueno, Pili, ya que abrió el micrófono. Lea. versículo 3, y su ropa se volvió blanca resplandeciente más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Pili, ¿qué crees tú que quiere decir Marcos con esa descripción que hace? Es como, me suena como cuando dice que si nuestros, pero no sé, o sea, no quiero asociarlo porque de pronto, No, ¿qué no sé. piensas tú cuando, o sea, cómo te imaginas tú una figura de alguien que tenga una ropa tan blanca y resplandeciente como ningún lavador en la tierra puede hacerlos tan blancos? Pues uno le suena como que es un ser celestial. Ok. ¿Alguien apoya a Pili? ¿Alguien tiene una idea diferente? sí, totalmente eso, como celestial y también me recuerda, no sé, como a lo que yo me imagino que son los ángeles, de alguna manera, también así, todos resplandecientes. Sí. Ok. Entonces imagínense, vamos a meternos en la película. Estamos con una persona de carne y hueso que está con nosotros, que ha comido, que ha tomado vino con nosotros, que todo ha orado, nos ha dicho que es el Cristo, chévere, todo bien. Y de repente tiene esa transfiguración y se vuelve, como dice Susana, como un ángel o como dice Pili, un ser celestial. Tiene que haber sido absolutamente impactante. Imaginémonos nosotros en los zapatos de ellos. Ellos están viendo que Jesús, que es de carne y hueso, se vuelve como un ser celestial. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién Francis anda por ahí? Ujú. Voy a leer el cuarto, ¿no? Sí. Después que se transfigura en esa vestidura blanca, más blanca que la nieve, dice, y vieron a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. Ok. ¿Qué te preguntarías tú en No, este a punto, mí me Francis? impacta que de la nada aparecen dos personajes más. Y cómo, o sea, cómo llegaron.
Llegaron del cielo, llegaron en el carro de fuego, el carro con los caballos. ¿Cómo llega? O sea, estoy allí primero atónito viendo esta transfiguración, porque tú bien lo dijiste, es un recuento de que conocen a un Jesús terrenal, a un Jesús que hace milagros, a un Jesús que se está tratando de identificar como el Cristo, que los está preparando para la muerte y resurrección. O sea, Jesús poquito a poco fue dándole de a pedacitos a sus discípulos, porque nosotros no podemos que nos entreguen todo de un solo, porque caemos como una cucaracha así para atrás. Entonces, a mí me impacta ver, aparecen dos señores, ¿de dónde? ¿Y cómo aparecieron? Bajaron del cielo, y eso también es un evento sobrenatural. Definitivamente, a mí me impactaría muchísimo. Y ven que están en conversa con Jesús. O sea, Ok. hablaban. ¿Qué hablaban? ¿Qué hablaban? Hola, Elías, ¿cómo te...? Moisés. Oiga, pero Dios mío, ¿cómo me deba? ¿Qué estuvo Moisés. haciendo? Y Usted sí se perdió en el carrito de fuego ese, ¿no? sí, y me llama mucho la atención, bueno, ahí me estoy metiendo ya como en otro temita, pero Moisés no llegó a la tierra prometida, pero bajó del cielo, bajó del cielo. Ah, buen punto. No sabemos, tú lo dijiste, no sabemos de dónde apareció. ¿De dónde Pero apareció? buen punto. Moisés no es que sea el santo patrono, aunque para los judíos sí, pero ahí estaba con Jesús. Entonces la pregunta sería, ¿quiénes son estos dos personajes y qué hacían hablando con Jesús? ¿Quién tiene una idea por ahí? ¿Qué dice Vero? ¿Quiénes? Vamos a ver, ¿quiénes aparecieron, Vero? Aparecieron Moisés y Elías. ¿Quién es Mois- Moisés, Vero? Moisés es por medio de quien Dios liberó al pueblo de Israel y a quien le dio los mandamientos, la ley. Ok, importantísimo. Moisés representa la ley, todas las ordenanzas, todas las instrucciones que Dios le dio al pueblo. Entonces estaba ahí sentado, la ley. ¿Y Elías quién es? Elías, entiendo que es un profeta, eh, un gran profeta que nunca murió, sino que fue arrebatado de los cielos en un carro de fuego y que en las escrituras está que él va a regresar. O sea, entiendo que Ok. es eso, no, no sé. Entonces sí, Vero, gracias. Ahí estaba Moisés, que representa la ley, y por el otro lado, Elías, el profeta, además el profeta que se anunciaba que iba a volver, el profeta que hizo descender fuego del cielo, y no una, sino dos veces, varias veces. ¿Se acuerdan cuando estaban los soldados? Sí, varón de Dios, que el rey lo manda a llamar. Ok, si yo soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo. Y los consumía. Así era Elías, tan chévere. Entonces, ahí estaba Jesús transfigurado. La ley representada por Moisés, los profetas representados por Elías. ¿Y qué pasó después, Pili? Pedro exclamó, Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Ok, Pili tiene, parece un DVD pirata que tiene la voz por un lado y mueves la boca y al rato viene la voz. Vamos a cambiar el DVD de Pili. Ok, Pili, ¿qué son enramadas? Aquí dice tabernáculos. ¿Y qué son tabernáculos? Era un lugar, el tabernáculo era un lugar donde estaba la presencia de Dios. Ok, ¿qué más? Bueno, se componía de muchas cosas.
Había un lugar santo, un lugar santísimo, un lugar de reunión. Y eso era lo que ellos querían hacerle Como si, a, como si a- fuera, me suena como si fuera un altar, como algo así. Ok. ¿Quién tiene una idea de lo que serían estas enramadas? Pues en otra versión dice que son albergues, ¿Y qué es eso? pues como un lugar donde posar, donde estar. Ok. Vamos a hacerle tres casitas, algo así, ¿no? Sí, en otra dice chozas. Ok, sí, sí. Más latino, por favor. Listo, chozas, ahí lo tiene. Exacto, tres lugares para que ellos estuvieran tranquilos y descansaran. Caro, porque, ¿qué te parece a ti esa salida de Pedro? Bien oportuno, ¿no? Ay, no, él siempre tan particular, pobrecito. Pero, pues no sé, es como que lo primero que se le ocurrió, ay, no, ¿cómo les servimos? ¿Sí? Como que cómo hacemos para que estén como cómodos. Yo lo veo de esa manera. Ok, me gusta cómo lo servimos. ¿Alguien tiene otra opinión, otra idea? ¿Qué Yo piensas puedo tú? pensar, Ok, ¿qué yo dice puedo Vero? pensar que Pedro, pues al ver eh, semejante reunión con semejantes personajes, pues dijo, no, pues Jesús, ya que nos trajiste acá a presenciar esta reunión tan importante, hagamos tres lugares para cada uno y aquí podemos estar todos. No sé. Vero, ¿a Creo quién es que, que tú querías conocer, Vero? Bueno, Ya, ¿qué creo que pasó? Pedro, creo que Pedro pretendía que ellos permanecieran ahí por un tiempo. No, o Ok, sea, no pensaba que se iban a desaparecer, sino que iban a estar por un tiempo con ellos. ok, por lo menos un ratito, ¿qué dice Francis? bueno, claro que ya hemos leído la porción antes de llegar al estudio, pero me llama la atención es que Pedro iguala a Jesús, a Moisés y a Elías. O sea, los pone como en el mismo. O sea, antes le preguntó a Pedro, ¿quién dicen que soy yo? El Cristo. O sea, que hasta allí hay una identidad. Tú eres el Cristo, el ungido, ¿no? Pero todavía de pronto no sabía que era el Hijo de Dios. O sea, no sé, me parece que es un poquito irreverente de poner a Jesús en el mismo nivel que Moisés, aunque Moisés y Elías hicieron milagros, y ese es el referente que quizás tiene Pedro de las Escrituras, pero los puso así como, ustedes son igualitos para mí. Es mi sentir de lo que leo. Ok, eso me parece súper importante. ¿Alguien quiere opinar sobre lo que acaba de decir Francis? Pues yo veo que Sí, Pedro te está consultando, ¿no? O sea, no es que no, vamos a tomar la iniciativa y lo hacemos, sino que él le está preguntando primero a Jesús antes de hacer cualquier cosa. Todo sapo. ¿Qué quieres? Sí, o sea, yo creo que o sea, han dicho cosas bien importantes. Lo primero, están ante dos personajes. Está Moisés, el hombre a través del cual Dios dio las instrucciones al pueblo, que los sacó de Egipto con brazo fuerte. Moisés que los guió al desierto, pero se quedó en el desierto donde entra la tierra prometida, que mal, ¿no? Pero ahí estaba. Moisés fue un tipazo y además para un judío, ¿qué representa Moisés? ¿Qué representa Moisés para un judío, Gisela? Eh, Como dijeron hacia el inicio, ¿no? Él era como el padre de la ley y que él salvó los llevó a la tierra, no los llevó, pero fue encargado. Y para ellos, como todavía no llega igual Jesús, para ellos es
el máximo. Sí, Ujú, Moisés es el máximo, o sea, de hecho ujú, en Juan hay alguna parte en el Evangelio de Juan donde dice ujú. nosotros somos discípulos de Moisés. Los fariseos, los judíos rajados, nosotros somos discípulos de Moisés. Y aquí está Moisés sentado, lo que dijo Francis me encantó, todos al ras, Moisés, Elías y Jesús. Sí. Es tan loco pensar que están en el mismo nivel. ¿Qué dice Vanessa que volvió? Bueno, en lo poco que he leído la Biblia, porque pues también estoy en un curso empezando, eh, Moisés es el que, el que le dio a los judíos como esa esperanza de, de seguir a un Dios, de creer en un Dios. Eh, la mayoría lo siguió y, y es como un patrón, un presidente, un máximo, como también puede decirse un Dios para ellos, un alguien a seguir. Un ejemplo de que Ok, existe hay el algo, bien. Vane, para hacer una aclaración aquí. Nunca, jamás el pueblo de Israel vio a un hombre como un Dios. Moisés no fue para ellos un Dios, aunque sí fue una persona súper importante, porque fue un instrumento de Dios, eso sí, que los sacó de Egipto y los guió por 40 años por el desierto. Pero a ti te parecería demasiado loco si tú creciste pensando, bueno, este es Moisés, sí, va a venir el Cristo y todo, aquí está Moisés y está el Cristo, están al mismo nivel, ¿te parecería demasiado loco pensar que están al mismo nivel? Sí, porque Jesús es, no sé, Jesús es lo que más uno, pues para mí Jesús sería lo primero y ellos serían como lo que estipuló Dios, su Padre para seguir su voluntad. O sea, primero vino la ley, después digo, pienso yo así, no sé si estoy errada. Después mandó a su hijo para el perdón de nosotros de los pecados. Y Isaías sí no tengo bien entendido Elías. perdón, Elías no tengo bien entendido como qué haría Elías. Ay, de pronto no sé si lo entiendo, pero Elías no, no sé qué estaría haciendo ahí. Ok, vale. Susana, y tú, lo que dijo Francis. Francis dijo, qué loco, cómo se le ocurre a este irreverente poner al mismo nivel a Jesús, a Elías y a Moisés. Bueno, es que esas eran las referencias más importantes que ellos tenían en ese momento. Entonces, era como lo más alto que ellos habían conocido y de hecho la ley que ellos siguen fue la que estableció Moisés. Y de alguna manera eran como las conexiones para ellos más inmediatas a Dios. Por lo menos yo creo que ellos decían, bueno, Elías nos contaba sobre Dios, Moisés también y Jesús también. Se lo metieron en el mismo paquete, aunque bueno, ellos después también terminan reconociendo que es el Hijo de Dios, pero yo lo veo así, como que ellos son los que más te permiten acercarte a Dios o saber de la palabra de Dios directamente. Ok, gracias, Su. Fíjense algo en este punto. Esto que acaba de decir Susana es bien importante. Todos tenemos un referente de Dios. Todos venimos. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra, no es que de la noche a la mañana todo se iluminó y las palabras empezaron a tener lucecitas y nos salió una integral del triple de la raíz cúbica de... No, o sea, todos llegamos con las enseñanzas de alguien. Todos llegamos a la palabra con algún referente. Y a veces para nosotros ese referente es tan, pero tan, tan importante que ponemos todo al mismo nivel.
Y eso que dice Francis es verdad, eso lo podemos saber nosotros ahorita, cómo se le ocurre poner a Jesús al mismo nivel de Moisés y Elías, del hombre de la ley y el profeta. La ley y el profeta. Entonces, ¿y está Jesús al mismo nivel de ellos? Pues vamos a ver qué dice la escritura, pero pilas porque a nosotros nos puede pasar eso, que para nosotros Jesús o la palabra de Jesús está al mismo nivel que la palabra que está escrita en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que Dios en este momento va a empezar a derrumbar. ¿Qué dice el versículo 6, Pili? Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. O sea que cuando no sabemos qué decir, mejor nos callamos, ¿no? Pedro está ahí, no sé qué decir, y lo que dice es una embarrada. Pili, sigue leyendo el 7, porfa. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. Ok, Pili, ¿qué destacarías tú del versículo 7? Pues la voz que vino del cielo, ¿no? Fue algo sobrenatural. Y aparte dijo, este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. O sea, está el Señor, o sea, esa voz está dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, es más que un profeta, es más que Moisés, es más que Elías. Y les está advirtiendo, escúchenlo a él. Ok. ¿Qué dice Isabel? Que está toda calladita, que entra así de puntitas, como para que nadie la vea. Que hable la suegra. Isa. Isabel. Bueno, Isabel no quiere hablar, entonces que hable Gisela. Poco. ¿Qué pasó que todos están callados? Entonces, Vero, habla tú. ¿Cuál es la pregunta, Adri? ¿Qué destacarías tú del versículo 7? Del versículo 7, bueno, que Dios está reconociendo a su Hijo por segunda vez ante los hombres como su Hijo amado y está también, eh, or- no sé si es la palabra correcta, pero bueno, ordenando que lo escuchen a Él, a Jesús, que es su Hijo. Sí, buena esa es la palabra correcta. Ordenando. Escúchenlo a él. Pero recuérdanos, Vero, cuándo fue la primera vez que Dios reconoció ante los hombres que Jesús era su hijo. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista y el Espíritu Santo vino sobre él. Y ahí fue cuando dio una voz del cielo, dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Ok, entonces llevan 2 veces que Dios dice, este es mi hijo. La primera vez, la voz la escuchó Juan, para que Juan diera testimonio que él era el hijo de Dios. Esta vez se lo dice la escuchan 13 de sus discípulos. Este es mi hijo amado. Y les da una orden. Óiganlo a él. Entonces, ¿qué pasa con la ley y los profetas? ¿Qué dice el versículo 8, Susana? El 8 ya voy. El 8 dice, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Susana, entonces, ¿qué pasó con la ley y los profetas? Eh, bueno, que existen y todo, pero por encima de todo está el Hijo de Dios. Y es al que se tiene que escuchar. Ok. ¿Por qué? ¿De qué hablan la ley y los profetas, Susana? Eh, bueno, hablan también de la palabra de Dios. Uh-huh. Eh,
pero era el pacto viejo. Ok. Entonces, Jesús viene con un pacto nuevo totalmente. Y claro, la gente, los que seguían el pacto viejo, pues no querían, estaban muy celosos de toda la palabra y todo lo que habían aprendido por años y lo que seguían de Moisés. Pero bueno, al que tenían que escuchar era el Hijo de Dios. Ok, ¿será que es un pacto totalmente nuevo? ¿Será que cambia todo? ¿De qué hablaban la ley y los profetas, Pulido? Bueno, la ley era acerca de los mandamientos, de las ordenanzas que Dios le dio al pueblo. Los profetas, bueno, pero también hay muchas cosas que hablaban acerca del que iba a venir, ¿no? Porque lo vimos hace algunos grupos que Dios prometió un profeta que va a venir después de Moisés. Y bueno, y los profetas están hablando acerca del que va a venir a rescatar al pueblo, el que va a venir a perdonar, el que va a venir a dar un nuevo corazón, el que va a venir a poner el espíritu dentro de las personas. Entonces, digamos que la ley y los profetas están señalando a uno que va a venir, a un Mesías, a un Cristo. Ok, entonces, ¿por qué desaparecen Elías y Moisés? Porque ya se cumplió, o sea, se está cumpliendo en Jesús esa palabra. Ok, entonces yo les voy a pedir, porfa, vamos a echarle una miradita a Lucas 24. Lucas 24, versículos 27, creo. 24. Sí. ¿Y quién me hace el fa de leer versículos 25 al 27? Y aquí les cuento qué está pasando. Aquí lo que está pasando es que después de que Jesús murió, dos de sus discípulos van por un camino, empiezan todos tristes, hablando de lo que ha pasado, se encuentran con Jesús, no lo reconocen porque sus ojos estaban velados y le cuentan la visión de ellos de todo lo que había ocurrido. Entonces, en medio de su tristeza, sin ellos reconocer que ese personaje con quien se habían encontrado es Jesús, Jesús les dice lo siguiente. ¿Quién me puede leer del 25 al 27, porfis? Yo lo tengo aquí. ¿Me escuchan? Sí. Ok, 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que él decía. Perdón, lo que de él decían. Ah, ok. Otra vez el versículo 27, porfa. Ok. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿De quién hablaban las escrituras? De Jesús. ¿De qué hablaba la ley y los profetas? De Jesús. Versículo 44, porfis. Ya Jesús está con los discípulos, con todos, menos Judas que se suicidó. Entonces, ¿qué dice en el versículo 44? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿De qué estaba hablando Moisés? ¿De qué estaba hablando Elías? ¿De qué estaba hablando todas las escrituras? O sea, siempre estuvieron hablando de Jesús. Siempre estuvieron hablando del Mesías o el Cristo, el que iba a venir, que fue Jesús. Jesús cumplió absolutamente todo, como lo dijo Carolina. Jesús cumplió todas las escrituras, todo. ¿Qué pasa con la ley y los profetas cuando llega el cumplimiento en Jesús?
¿Qué pasó, Susana? Ya va para la pregunta, ¿qué pasa con los ¿Qué profetas? pasa con la ley y los profetas cuando llega Jesús? Cuando se manifiesta Jesús, cuando Jesús cumple lo que está escrito. Bueno, lo que pasa es que yo creo que el cortocircuito que ellos tienen es que no era tanto que fuera el Mesías, lo que yo creo que a ellos más les chocó era que él decía que era el Hijo de Dios. Yo Pero creo es que que eso aquí no siempre... está hablando de que Él Mm, es el Hijo de Dios. Aquí está ok. hablando, estamos viendo que Moisés y Elías desaparecieron. Ah. ¿Por qué Moisés y Elías desaparecieron? Porque ya no era necesario, ya estaba Jesús, ya todo se había cumplido. Ya. Entonces ya no eran necesarios. O sea, la ley y los profetas tenían que guiarnos a Jesús Ah, exacto, y conocer eso a Jesús. fue lo que hicieron. Entonces ya va, Susana acaba de decir algo, que el choque de ellos era porque Jesús decía que era el Hijo de Dios. Pregunto, Pili, ¿Jesús está diciendo yo soy el Hijo de Dios? La voz del cielo dijo que él era el Hijo de Dios. Ok. Entonces Jesús está diciendo, escúchenme a mí, yo soy el Hijo de Dios. ¿Fue eso? No, para nada. ¿Cómo fue, Pili? Una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es decir, que el Padre estaba diciendo eso. No, pero no dije en el cual yo tengo complacencia, eso se lo dijo fue a Juan. Bueno, perdón. A él oíd, dijo. Óiganlo a él, entonces, su pilas, porque no es que Jesús está diciendo yo soy el Hijo de Dios, óiganme a mí. No lo está diciendo Jesús, lo está diciendo una voz y dice que una nube los Sí. cubrió. Y la simbología de la nube cubriéndolos viene desde el Éxodo cuando Dios se manifestaba de esas maneras. Entonces, no es Jesús que está diciendo, óiganme a mí, Ujú. es Dios. Sí, sí, pero creo que sí, exacto. Eh, sí, impresionante todo eso. La verdad, haber visto eso haber sido una cosa increíble. Em, pero sí creo que, bueno, de hecho la división entre judíos hasta hoy en día es eso, que ellos no terminan de creer en que Dios mismo le dijo a la gente, escucha a mi hijo". O sea, sigue, eso es una, nadie lo termina, bueno, ellos no lo terminan creyendo. Claro, la cuestión en este momento, y qué bueno que lo sacas a colación, no es, a mí no me preocupa en este momento qué creen o dejan de creer los judíos, sino qué creo yo, porque hay muchas cosas que nosotros hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida de fe, hemos escuchado muchas cosas acerca de Dios. Y muchas veces nosotros podemos poner por encima de Dios, por encima de la palabra de Jesús, la ley de los profetas. O peor aún, lo que dicen las personas a quienes yo admiro, John Lennon, Stephen Hawking, Nietzsche, o cualquiera que a mí se me ocurra, cualquier cosa que uno le dice, no, pero es que aquí este sí tenía razón. Y hay ideas que se nos han quedado tan grabadas en la mente que nosotros ante la palabra de Dios, ante la palabra de Jesús, nos podemos poner rebeldes. Y ayer me pasó y es muy duro que nosotros no nos queremos someter a la palabra de Jesús. Entonces, aquí no para todo. Dios les dijo, este es mi hijo amado, óiganlo a él. ¿Y qué siguió pasando, Vanessa? Versículo 9. Donde no había escuchado como Marcos 9:9. Mateo. No, Marcos.
Marcos 9:9. Hola, Te escucho súper mal, Vani. Mar- un poco y hay ruido, están haciendo como arreglos en otro apartamento, entonces se escucha mucho ruido. Bueno, Bueno, si quieres, ajá, lo dice sí, Marcos 9:9, mientras gracias, Fran. descendían, a la orden, mientras descendían del monte, les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Otro, Francis, otro jeroglífico para descifrar. Francis, ¿por qué crees tú que Jesús les dice no le digan a nadie? Eh, O sea, no le digan a nadie, primero le está diciendo, mira, no le vayan a decir a los 9 que se quedaron allá abajo, no le vayan a decir a nadie, o sea, bueno, no quería todavía revelar lo que iba a venir, o sea, ya le había revelado mucho de quién era él, entonces no quería como que no estén mal informando a nadie, yo no sé, como que cuando uno se rompe el teléfono y uno va contando una cosa y otra cosa y no la cuenta bien, mejor quédense callados. No sé, no profundizo un poco por cuál era la intención de Jesús allí. ¿Puedo decir algo? Hasta que venga la resurrección, puede ser. Sí, ¿puedo decir algo? Ah, Sí, pero la a próxima ver, a que termine de hablar Francis, ¿no? Es que entre venezolanos nos atropellamos, ¿sí? Todo el tiempo. ah, Dale, eso. no, que yo creo que es lo que hemos venido leyendo, o sea que de hecho Jesús hace eso, pero muchísimas veces. Y por lo que hemos concluido siempre es que se tenía que cumplir la palabra, que los judíos lo tenían que matar. Entonces, si este tipo de información se regaba y mientras más gente supiera de esto, nuevamente entonces era más factible que se unieran más judíos a protegerlo y que entonces no lo mataran o que no se cumpliera la palabra. Entonces, yo creo que esto también lo dice por lo mismo, o sea, nuevamente tratando de que bueno, no mucha gente se enterara, de que se cumpliera la palabra y que lo mataran, pues los judíos, su mismo pueblo. Eh, por eso es que lo dice muchísimas veces y tiene solamente sentido que la gente se entere después que resucita, cuando ya sí se supone que tienen que decirle al mundo con bombos y platillos, mira, o sea, acaban de matar al Hijo de Dios. O sea, ahí sí, más bien tenían que gritarlo y todo el mundo decirlo. Sí, eso No que sé dice si... Jesús es bien importante. Después de que resucitó, sí, con bombos y platillos. Y de hecho, el discurso de Pedro en Hechos, creo que es en Hechos 4, que dice, ustedes mataron al autor de la vida, tal cual, así lo está diciendo. Pero fíjense algo, aunque todo lo que dijo Susana es cierto, le voy a preguntar, porque entonces Juan, sí, Juan el Bautista, sí da testimonio de lo que le dijo la voz. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque Juan el Bautista sí lo dice. Pues pienso yo que él es el profeta que tenía esa tarea. Lo dice porque Jesús no le dijo que no dijera nada. Y esa era su principal función, que era preparar el camino para el Mesías. Y pues pienso que era la primera vez que se decía esto y la gente pues no lo iba a tomar como tan cierto porque lo estaba diciendo alguien que ya venía hablando sobre el Mesías antes. Y bueno, quería también hacer un comentario acerca de por qué Jesús, pienso que porque Jesús le dijo a ellos que no dijeran nada, porque esta vez
fueron ellos quienes escucharon de una voz desde el cielo, no que Jesús lo haya dicho, sino que una voz que vino de arriba, que Él era el Hijo de Dios. Entonces, si iban a decir esto, pues la gente, es lo que dice Susana, comparto la opinión, que es que ya iban a entorpecer lo que debía pasar. Entonces, por eso no debían decirlo en ese momento. Y en cuanto a Juan, ¿por qué lo dijo? Pues pienso que esa era su función y en ese momento tampoco le creyeron, o los que le creyeron fueron pocos. Entonces, es lo que opino. Ok, ¿qué va a decir Susana que abrió el micrófono? Sí, no, igual opino igualito que Vero. Y también porque em, Juan y Jesús nacieron relativamente al mismo tiempo. Un ángel se les presentó a sus mamás, no sé qué, y muchas personas creían que el mismo Juan era un Mesías. Entonces, y él bautizaba. Entonces, yo creo que él dijera que él no era el Cristo era importante, y de hecho estaba escrito así. Entonces, él estaba cumpliendo la escritura y de alguna manera, si la gente lo quería seguir, el hecho que él dijera, no soy yo, era importante porque sí muchas personas pensaban que él era que el Mesías o por todo lo que hacía, pues. Pero definitivamente lo quise ver, o sea, que sí era para cumplir la escritura también. Ok, exacto. Juan tenía que dar testimonio de Jesús, así estaba. ¿Qué es lo que dice Pili? Eh, Quiero agregar que pues Jesús ya había, después del bautizo fue cuando él empezó a hacer los milagros, ya había hecho muchos milagros. Entonces el hecho de que contaran que esa voz del cielo dijo que él era el Hijo de Dios, pues iba a hacer que la gente creyera y que, como decía Verónica, o bueno, no sé quién fue la que dijo, no mataran a Jesús, ¿sí? O sea, ya qué más, o sea, las obras que él hacía daban testimonio. Y ahora esta voz del cielo dice, este es mi hijo amado. Entonces, pues eso podía hacer que no mataran a Jesús. De acuerdo, eso iba a impedir que se desarrollara las cosas como estaban escritas. Entonces Jesús les dice, no se lo digan a nadie. Y después empieza una preguntadera loca aquí. ¿Qué les preguntan los discípulos a Jesús, Carolina? Ay, porque no se lo podemos decir a nadie. Ande, déjeme le digo a Judas en su cara, ¿sabe qué? El 10, ¿no? Dice, Ajá. y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. O sea, como que se guardaron su Claro, ahí para no poder había. hablar los tres. Pero bueno, al menos tenían con quién compartir la cuestión. Porque cuando uno solo tiene como, cuando se lo dan a uno solo, uno dice, Dios mío, pero tengo que sacar esto, tengo que contarle a alguien. Pero al menos ellos tenían ahí entre ellos para respaldarse y para hablar del tema. Yo estoy de acuerdo contigo, te imaginas, o sea, Caro, Pili, vamos a hablar del temita. O sea, no se lo vamos a contar a más nadie, pero entre nosotras tres, el chisme. Se imagínense, no, yo tengo unas ganas de decírselo a Franci en su cara. Oiga, ¿sabe qué? ¿Sabe qué dijo la voz del cielo? Tome para que lleve. Pero sí, o sea, estaba entre ellos tres. Pero ahora yo tengo una pregunta, Caro. Ellos, ¿por qué crees tú que se preguntaban qué será eso de resucitar de los muertos? Pues es que eso me lleva a pensar en que ellos ya han leído que se han resucitado muertos, o sea, Elías ha resucitado muertos. Entonces, no sé por qué se preguntaban eso si ya está escrito. Entonces, no sé. Ok, ¿alguien tiene una idea aquí? ¿Qué será eso de resucitar de los muertos? Y lo que acaba de decir Caro es bien importante, porque ellos tres estuvieron cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. ¿Por qué ahora se preguntan qué será eso de resucitar de los muertos? ¿Alguien ¿Será tiene? porque, será porque se está refiriendo a sí mismo? Así, ¿quién va a resucitar a Jesús y Jesús es el que resucita? Más o menos por ahí.
Sí, o sea, o quién va a matar a él por si él, o sea, quién, o cómo él se va a dejar matar, o sea, siendo él el que puede hacer de todo, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Será muy loca esa pregunta que ellos se hacían? Bueno, ¿quién me hace el favor de leer Daniel 12, versículos 1 y 2? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Caro, ¿qué crees tú que tiene que ver esa pregunta de los discípulos con la idea que estaba planteando Daniel de la resurrección? Mm, Alguien que quiera no. ayudar a Caro. Sí, porfa, help me. Elijo a Susana, que tiene la intención de desbloquear. ¿Y qué? No, bueno, no sé si voy a ayudar más o voy a confundir más. Pero es que yo creo que todos hasta hoy en día, o sea, yo creo que todos nos preguntaríamos qué significa eso de la resurrección. Porque como te lo explica en el libro de Daniel, la broma, o sea, se escucha espeluznante totalmente y no sé, no sé si por ahí viene un poco, yo creo que era normal que ellos se lo preguntaran o normal que nosotros mismos hasta hoy en día nos lo preguntemos, porque yo también me pregunto lo mismo, o sea, ¿cómo será eso la resurrección entre los muertos? Porque eso me hace pensar en lo que cuando habla Juan de que Él es el que va a resucitar a las personas, ¿sí? Así como dice Daniel, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces, no sé, o sea, me lleva a ese pasaje y no como hacia la resurrección de Jesús, no sé. Ok, fíjense algo, la resurrección para los judíos no era algo loco, algo que generara mucha confusión, porque cuando Jesús resucita, antes de Jesús resucitar a Lázaro, su amigo, en Juan 11, le dice a Marta, su hermana, o sea, él volverá, ¿tú crees que va a volver a vivir? Sí, Señor, yo creo que él va a resucitar el día de esta resurrección del que está hablando Daniel. Pero Marta no entendía que era que ahí mismo Jesús iba a levantar a Lázaro de la tumba después de 4 días de muerto. Entonces, aquí quizás los discípulos estarán hablando de qué resurrección está hablando. Ya Jesús les dijo que iba a morir. Ya Jesús les dijo que iba a ser entregado por los ancianos, los sacerdotes, los más buenecitos del pueblo de Israel. Y Jesús les está diciendo, hey, el Hijo del Hombre va a irse y va a resucitar. Entonces, quizás ellos estaban hablando, ¿cuál resurrección? ¿Se va a levantar de los muertos como levantó a la hija de Jairo? ¿O están hablando de la próxima resurrección? Pero pensar la idea de la resurrección de Jesús tal cual ocurrió, quizás ese es un concepto bien complicado de entender para ese momento. Para nosotros hoy, bueno, que tenemos toda la palabra, es un poco más sencillo, sin embargo, no es tan fácil, pero podemos ver y podemos entender la explicación que hace Pablo, que hace Pedro, que hacen los testigos. Pero para ellos en ese momento era, ok, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Porque Jesús les dice, no le digan nada a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite. Él fue el primero, el primogénito, el primero de la resurrección. Después vendrán todos.
pero ellos en ese momento no entendieron. Y hay algo que aquí yo quiero destacarles, y es que esta es una de las cosas que nos hace entender a nosotros que estos relatos son demasiado ciertos, porque nadie va a escribir una mentira donde yo la embarro. Nadie va a editar un libro y va a dejar sus embarradas como si nada. Incluso si uno tuviese, cuando yo era chiquita, en mi época, uno llevaba un diario y el diario tenía llave. Pero si ese diario yo lo voy a subir a internet, yo voy a hacer un blog y voy a poner, yo no voy a poner mis embarradas tan feas. Yo las voy a editar, por lo menos para que suenen chistosas. Pero yo no voy a poner que yo no entendí qué era la resurrección. Yo no voy a escribir que yo no entendía a mi maestro o que voy a llegar y le voy a decir, ay, vamos a hacer unas chozas aquí para estos dos. O sea, además Marcos fue discipulado por Pedro. O sea, yo no voy a hacer quedar mal al tipo que me discipuló. O sea, voy a editar la cosita para que Pedro quede mejorcito, pero el hecho de que este testimonio esté aquí es una prueba más, es una prueba interna de la escritura que estos son hechos reales, que esto realmente pasó. Y antes de ver qué fue lo que pasó después, qué hizo Pedro después de la resurrección de Jesús, vamos a terminar de leer el versículo, los versículos del 11 al 13, porfa. Pero espera, Pedrosa, un momento, perdóname. Eh, Ajá. entonces, el hecho de que ellos estuvieran preguntando o que estuvieran discutiendo qué sería lo de la resurrección de los muertos, la conclusión sería es que no saben a qué resurrección se está refiriendo. ¿Eso fue lo que entendí, más o menos? ¿O Pues yo creo que no me sí, yo quedó creo claro? que ellos no están entendiendo de qué resurrección está hablando. Ah, ok. Sí, la de la resurrección del día ¿Será final del o la que le estaba hablando ahí en el capítulo anterior, porque Jesús también les está diciendo, es necesario que yo muera y a los 3 días resucite. Entonces, a eso es a lo que más o menos sería la conclusión de ese versículo, ¿sí? Sí, o tal vez a la resurrección como él resucitó a la hija de Jairo? ¿Qué Oh, resurrección es esa? ¿Cómo es eso de listo, resucitar? listo, listo. Gracias. Aun cuando la resurrección para el pueblo de Israel no era algo muy loco, porque ya estaba escrito, pues es complicado porque creo que fuiste tú quien lo dijo. Elías resucitó a un niño. Jesús acababa de resucitar hacía no mucho a la hija de un fariseo. Entonces, a ver, ¿qué resurrección es esa? Jesús estaba diciendo que iba a resucitar a los 3 días. ¿Quién lo iba a resucitar a él? Si él era el que resucitaba gente. Entonces, ahí estaba la confusión. Pienso yo, no sé si alguien tiene una idea diferente. ¿Sí? ¿No? ¿No sabe, no responde? Entonces, bueno, ¿quién lee del 11 al 13, porfis? ¿Leo? Del 11 al 13, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Pero, ¿quién es? Jesús está diciendo que es verdad lo que dice la Escritura, que Elías vendrá primero y luego dice que Elías ya vino. ¿Quién era ese Elías? Pues es que ahí yo tengo una confusión muy grande porque si hablan de que es necesario que Elías venga primero, ahí yo pensaría que se estaba refiriendo al profeta, que de hecho estuvo allí con él en el monte de la transfiguración. Pero cuando dice en el versículo 13, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito en él, pues ahí cuando dice que le hicieron todo lo que quisieron,
es como si estuviera hablando de él, de Jesús. Entonces ahí yo estoy un poco confundida. Ok, ¿quién tiene una idea? ¿Quién nos ayuda a desconfundir a Vero? Bueno, Pues ah, en Malaquías habla de Elías que iba a venir y se refería a Juan el Bautista, porque Jesús en otra parte, no sé si fue en este estudio bíblico, donde habíamos hablado que Jesús dijo que él mismo dijo que Juan el Bautista era Elías. sí, eso está en Mateo 11, del 12 al 14, Vero. Ok, Mateo. léalo, porfis. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ok, entonces, y a Juan, pilas, Juan era un profeta súper importante en el pueblo de Israel y a él lo escuchaban. Y Juan dio testimonio, él dijo, yo doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y él dio testimonio de que era el Cordero de Dios. Entonces, Juan tenía que dar testimonio de él. Y a Juan le cortaron la cabeza por cositas personales, pero con Juan hicieron lo que quisieron, tal cual se cumplió. Y entonces ahora Jesús le toca padecer, le toca cumplir la escritura. Y ellos vieron, sus discípulos tres, Jacobo, Pedro, Juan, vieron que Jesús se transfiguró, vieron a Moisés, a Elías. Se guardaron eso hasta después de la resurrección. Y miren lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1. Versículos 16 al 18, creo. ¿Quién, Francis, lee? 1:16 al 28. ¿Al qué? No, al 21 mejor. ¿Quién, Francis, lee, porfa? Y dice, Listo. segunda de Pedro, del 16, capítulo 1, ¿no? Sí, No, señor. no os hemos dado a conocer, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Cristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ha dicho Pedro. Hasta ahí es, ¿no? Hasta el 21, Francis. Okay. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces, ¿a qué se está refiriendo Pedro ahí, Francis? Bueno, él allí ya está en otro nivel. Ya entendió, ya como quien dice, masticó, ya vivió, ya sufrió, ya negó. Entonces es una revelación donde él dice, miren, lo que pasó, pasó. Con nuestros propios ojos vimos que Dios le dio gloria y honra a Jesús. De eso se trataba, que Jesús es el Hijo, que Jesús, que Dios Padre con su propia voz
anunció quién era Jesús, y que todas las profecías se cumplieron, y que la palabra no se interpreta personalmente, sino que fue dicha, hablada, y que entendamos. El Espíritu Santo también me gusta que al final es el Espíritu Santo, que fue el que quedó después de Jesús, ya entra como en el escenario, ¿no? El Espíritu Santo selló que la palabra es inspirada por él. Me gusta esta porción. Resume todo lo de Marcos 9. Ok, Geisela, ¿y entonces para qué sirven la ley y los profetas? Para entender lo que iba a venir. Ok, para entender lo que iba a venir. ¿Y qué era lo que iba a venir? Cristo. Jesús era lo que iba a venir. Pedro dice que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo alumbra esa antorcha en la oscuridad? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ¿cuándo va a pasar eso, Geisela? Cuando conocemos a Jesús y lo aceptamos y tenemos la luz de Él, porque Él es la luz, ¿no? De este mundo. Ok, yo no sé cuál ha sido el proceso personal de cada uno, pero personalmente yo no siempre creí que la palabra de Jesús era palabra de Dios. De hecho, a veces no me gustaba la palabra de Jesús. Incluso yo llegué a decir, si esto es palabra de Dios, Dios necesita un buen editor. Entonces, eso era lo que yo decía. Cuando yo comienzo a ver que realmente todas las profecías, la palabra que está dada en la ley, todo eso realmente guía a Jesús. Entender que lo que yo tengo que oír es la palabra de Jesús, no mi interpretación. Yo no tengo que oír mi corazón, yo no tengo que oír la voz de mi conciencia, que mi conciencia está totalmente contaminada por palabras de hombres, por canciones, por filosofías, por un montón de cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Ayer alguien me decía molesta, todos somos hijos de Dios, pero eso no es lo que dice la palabra. Es más, Jesús dice, el que guarda mi palabra, mi Padre le amará. Entonces, si nosotros no nos arrodillamos ante la palabra de Jesús, pues estamos fregados, porque Dios mismo dijo, a Él oigan. Y a quien nosotros tenemos que oír es a Jesús. La ley y los profetas no pueden guiar nuestra vida. La ley y los profetas nos guían a Jesús. Y cuando nosotros llegamos a este punto en que estamos siendo guiados por Jesús, pues nos habrá resplandecido el lucero de la mañana en nuestros corazones. Yo no sé si alguien quiere comentar algo. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Preguntas? Me gustaría leer en esta versión lo que dijo Pedro. Dice, debido a esa experiencia, o sea, la experiencia que tuvieron en ese monte, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Ok, gracias, Pili. Bueno, chicuelas, si nadie quiere comentar algo más,
Entonces yo le voy a pedir el favor a Pili que nos acompañe con una oración para el cierre, ¿vale? Amado Señor, en esta mañana te damos muchas gracias porque nos has permitido reunirnos nuevamente como hermanas en Cristo para edificarnos las unas a las otras, así como lo dice tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra se cumple, porque todo lo que profetizaron, Señor, los profetas, fue cierto, Señor, se cumplió en ti. Y tú fuiste esa estrella de la mañana que resplandeció en cada una de nuestras vidas. Señor, gracias por cada una. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes cada día, Señor, que seas tú llenándonos de tu Espíritu Santo, que podamos proclamar este mensaje a otras personas, que no guardemos este tesoro que tú nos has dado para nosotras, sino que por el contrario demos a conocer a los que están en la oscuridad esa luz que eres tú, Señor. Te pido que esta palabra no vuelva vacía en nuestras vidas, sino que cumpla el propósito, Señor, para el cual tú enviaste esta palabra el día de hoy. Yo bendigo a cada una, Señor, de mis hermanas en Cristo. Bendícelas y guárdalas, Señor, y úsalas para que ellas vayan y lleven esta palabra a otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.